Pichincha Universal, generando noticias. Bueno, el último tema que circula en todo el mundo es este intento de compra de conciencia de Julian Assange. Aparece en videos, fotografías, audio filtrado, promocionado por el diario El País, etcétera. Perdonen, estamos con mi micrófono. Ya, ¿me han escuchado bien ahí? ¿Estamos bien? Ya, listo, mil perdones, Carlos. No, sobre este último tema, escándalo, polémica que ya circula en todos los medios a nivel mundial sobre un audio filtrado, supuestamente para ofrecer a Julian Assange que en lugar de que le espíen a él pueda espiar a la embajada ecuatoriana. Ha presentado con sus abogados en el Reino Unido una denuncia al respecto, Julian Assange, pero ¿qué mismo hay con esto? Bienvenido. Bueno, para el equipo de defensa legal internacional esto no es nuevo. Hace 52 días presentamos en la Fiscalía General del Estado una denuncia por presunta filtración de datos al interior de la embajada, recordarán ustedes. Han pasado 52 días y hasta la presente fecha no tengo fiscal competente. No me digas, sí, 52 días. 52 días, hoy 53 días, porque voy contando de día en día. Hemos ido todas las semanas, hemos pedido que hasta cuándo no va a haber un fiscal que investigue esta filtración en donde estaban presuntamente involucrados miembros del equipo de seguridad, miembros de la embajada ecuatoriana en Londres y estos tres personajes presuntos extorsionadores en España. Ya advertíamos a esa época, 29 de abril, de que en España ya se estaba avanzando. Es más, fueron detenidos, encontraron dispositivos, están formulados cargos, están con fianza. Y este es parte de los elementos de investigación, porque evidentemente esta conversación fue autorizada por la Fiscalía y Policía Española. Es Aitor Martínez, nuestro colega abogado, y Chris Rabson, y uno de los personajes que aparece como presunto extorsionador. Por lo tanto, para el Ecuador no es nuevo esto, sino que no se investiga, nada más. Todos esos elementos ya se verificaron, se les entregó a la fiscal general. Ya, este audio necesita una explicación, porque cuando se escucha por primera vez no se entiende en lo absoluto a qué se refieren, de qué se trata. ¿Podría relatarnos un poquito qué es lo que se encuentra en este audio, que ya lo vamos a poner ya a continuación? Claro, una vez de que estos personajes aparecen ofreciendo información, vendiendo información a 3 millones de euros, ellos contactan a través de un correo electrónico con Chris Rabson, que es el director de Wikileaks, y le ofrecen esa información. Tan inmediatamente como se ponen en contacto los abogados de España, del equipo jurídico de Baltasar Garzón y Aitor Martínez, hacen la denuncia y la petición respectiva para poder hacer el seguimiento debidamente autorizado. Es decir, este audio está legalmente autorizado por las autoridades judiciales, no es ninguna filtración. Está judicializado. Judicializado. El tema. Por lo tanto, le autorizan, Aitor Martínez va a una reunión con ellos y ahí empieza la conversación. Por lo tanto, Aitor lo que le dice, a ver, ¿cuál es el material que le están ofreciendo al señor Rabson? ¿Cómo encontraron ese material? ¿De dónde proviene ese material? ¿Quiénes les facilitaron ese material? Y lo que responden es algo paradójico. Dice, bueno, nosotros tenemos todo lo que tú quieras. Wow. Es decir, todo lo que quieras. Y dice, ¿pero quién te facilita? Al interior de la embajada. Tenemos todo. Y ellos inclusive dicen, bueno, ¿cuál es el valor de esta información? Dice 3 millones de euros, aunque Televisa nos está ofreciendo 9 millones. Entonces le dice, pero ¿y por qué mejor no vas con Televisa? Más o menos le dice Aitor. Dicen, es que nosotros queremos colaborar con Julian Assange. Nosotros es un paladín de libertad de expresión. Y ahí empieza esa conversación, e inclusive le dice, mira, sabes que también hay informes, y esto le dice Aitor, suponemos que hay también información legal. La información legal es confidencial en cualquier parte del mundo. Y precisamente se refiere a un 12 de diciembre, que en el Ecuador estábamos en una audiencia de acción de protección en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Mientras Julian Assange estaba hablando con Aitor Martínez, que era nuestro abogado interlocutor, salieron 5 minutos, no fue más, a hacer una conversación fuera de la habitación, y ese fue el momento que aprovecharon para tomar una fotografía de la estrategia jurídica, porque esa parte también se ofrecía en venta. Y por eso le preguntan, pero ¿y quién tomó la fotografía? Dice, personal de la embajada. Y eso, toda esa información está dentro del CD que entregamos a la Fiscalía General y que aquí no ha pasado absolutamente nada. 53 días. Bueno, vamos a escuchar entonces sí, claro. audio que, por cierto, es obtenido legalmente de estos, y es publicado por el diario El País. Escuchemos. Soy buenos benefactores por la libertad de expresión y por la batalla judicial de Julian. Entonces, ¿por qué quieren dinero? Porque tendremos que se lo damos a alguien para que otros se beneficien. Entonces alguien tendrá que decir, oiga, si esto sale, alguien lo tendrá que pagar.
Pues como todo el mundo, usted trabaja gratis. Usted Pero tampoco puedo considerar esto un trabajo, al fin y al cabo es un espionaje ilegítimo contra una persona en una situación muy sensible. Sí. Unos abogados que van a hacer su trabajo y son espiados, que es grave también, relación abogado-cliente, no se puede espiar. No, pero yo no lo he espiado. Me enseña Cristian un correo que dice from 3 millions. No sé si había un error, pero desde 3 millones. O sea, de ahí para arriba. Aparte de ese correo que se puso porque el equipo dijo esa cantidad, él y yo no hemos negociado, no hemos aceptado ni una cantidad. Ni él ni con el equipo. Ni una cantidad. Televisa dijo que estaba dispuesto a pagar 9 millones de euros. Y no se lo denunció. No. Por una consideración ética. No. Por Llegamos a hacer este trato, hay uno mejor todavía. Bueno, Assange, a propósito de este audio, presentó una denuncia en un juzgado y una querella en la Audiencia Nacional contra Martín. Los informáticos, personal de la Embajada Ecuatoriana y miembros de la compañía Prom Security, que hubieran podido participar en este supuesto espionaje, ¿así es? Está muy avanzada la investigación en España y casi presentamos al mismo tiempo en Ecuador. En Ecuador no tenemos ni fiscal. En España ya se adelantó, fueron aprehendidos, están con formulación de cargos y están bajo fianza. Y precisamente esa información que se lo obtuvo antes de la formulación de cargos fue un elemento esencial para que los jueces inicien la investigación. Está en una audiencia nacional y la calificación era que un delito muy grave y por eso tiene la competencia la audiencia nacional. Aquí parece que no pasa absolutamente nada. Y nosotros inclusive cuando presentamos la denuncia habíamos dicho, a ver, esto tiene 3 escenarios. El primero, uno político del canciller. Debería también comparecer ante la Asamblea y explicar qué es lo que ocurrió con esta filtración. Lo mínimo que se puede hacer, pedir explicaciones. El segundo, el nivel administrativo disciplinario, porque son funcionarios, lo hemos dicho con nombres y apellidos. Secretarios de la embajada y el mismo embajador, Merchant. Entonces, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Ha habido algún llamado de atención? ¿Ha habido alguna explicación, algún informe? Absolutamente nada. Porque nuevamente, Ya. las fotografías, los videos salen de la embajada. Exactamente. Están bajo la custodia de la embajada. Son las cámaras de la embajada. ¿Sí? Así es. Eso Los es- audios, los videos, las fotografías. Y hasta la promoción, porque en Espacio 6, si mal no recuerdo, se promocionaba. Porque ellos ofrecían esa información. Claro. Y el tercer elemento es ProSecurity, que es la empresa de seguridad. Entonces, aquí hay un enlace entre estos 3 escenarios, pero en el Ecuador no ocurrió nada hasta la presente fecha. siendo los dueños de la información. Porque Dueños de información y la embajada. el que vende es un tercero. Así es, pero cuando ustedes escuchan O esa pretende conversación, Pretende vender, claro. de hecho parece que sí vendió por ahí. Sí. E inclusive en las conversaciones aparece que políticos ecuatorianos estaban también detrás de esa información. Porque hay mucha información. Nosotros entregamos ese CD que fue utilizado por la Audiencia Nacional de España y que también lo reprodujimos aquí en el Ecuador. Pues digo, aquí no pasó absolutamente nada, ni siquiera en la esfera penal. Lo que yo, de alguna manera, estamos suponiendo un escenario es que después de la incautación de las evidencias, una incautación ilegal, injurídica, arbitraria, casi parecida a un latrocinio, porque de esa manera se actúa, quieren o intentan vincular que Assange estaba espiando al Ecuador. Es más, no sé si los abogados de Olavini ya lo manifestaron, nos han convocado a las 2 partes a una versión de Olavini. Nosotros no explicamos por qué nosotros, por qué la defensa de Assange nos están convocando para la versión de Olavini, con 2 investigadores de Estados Unidos del FBI. Pero huele a una entramado, Una trama. una Exactamente, estructura porque de unen, hacer un- o sea, voluntaria, oficiosamente, ¿no? De mutuo propio, nos notifican. Y claro, el entramado de lo que presumimos establece al menos de parte de defensa de Assange es intentar vincular en una estrategia de espionaje, ¿no?, en contra del Ecuador y otros países. Pero ¿qué es grave en este tema? De que supuestamente la información que fue recabada, que no tenemos la seguridad que fue realmente obtenida en la embajada, ya lo analizó el FBI. Hay 18 páginas de investigación. Y nos preguntamos, bueno, ¿y cuándo realizaron la explotación de los CDs, la extracción de información de los computadores, de los pendrives? Nunca nos notificaron. Es decir, cogieron las evidencias, remitieron a Estados Unidos, el FBI hace una investigación de 18 páginas y van a poner al señor Vini para que declare sobre eso. O sea, Terrible. es que es terrible. ¿Cómo sabemos que no se ha metido información? Eso es lo que no se nosotros haya- siempre Claro. decíamos. O sea, si nos diera por lo menos la posibilidad de haber estado presentes en la incautación, si hubiéramos tenido la posibilidad por lo menos de que Assange estuviera en la incautación de pertenencias, de sus pertenencias, tuviéramos por lo menos una mediana tranquilidad.
Pedimos los videos del 11 de abril en adelante, hasta la presente fecha no nos otorgan. Recién parece que nos van a contestar inclusive el juez de Quitumbe, porque aquí también la participación de un juez de Quitumbe, que es el que ordena la incautación. Yo no sé por qué Quitumbe. Será relacionado a Chaupicruz, no sé qué pasará de pronto. Pero es un juez de Quitumbe quien autoriza la incautación. Y para tener una copia nos hemos demorado casi 2 meses. Porque queríamos nosotros pedir al juez de que convoque de forma urgente para que ponder esta situación y recién nos van a dar, creo que la próxima semana. Pero antes Así se estamos. produce la declaración. Ya se produjo, claro, obviamente se va a producir la declaración. No sé cuál sea la estrategia de los abogados de Pero eso Olavini. no es faltar al debido proceso. Obviamente, Usted obviamente, no conocemos nada. O sea, y la explotación de atestiguar. la información que supuestamente está en manos del FBI, ¿cómo lo obtuvieron? O sea, Claro. ¿qué es lo que hicieron? Suponemos de que las evidencias no pasaron al Ecuador, fueron directamente Reino Unido, Estados Unidos, Ecuador. Y además muy grave, 2 investigadores del FBI a investigar en territorio ecuatoriano. Bueno, van a mandar un pliego de preguntas porque no lo van a hacer directamente. Pero ¿a dónde? O sea, se le ocurre una asistencia penal internacional. Exactamente. Sobre todo en este tipo de investigación. Explotan la información de los CDs, de la información que supuestamente estaba en los computadores pendrives, pero no nos hacen conocer en absoluto nada. Y además, ¿no hay peritos en el Ecuador? Y si no hay peritos en el Ecuador, debió haber seguido un procedimiento de decir, bueno, si no tienes peritos, pidamos asistencia a otros niveles. Pero no, a los que le persiguen a Assange, a los que formularon los 17 cargos en contra para su extradición, es decir, son jueces y partes, son dueños absolutamente de todo. Y el Ecuador es dueño de nada. Ahora se está urdiendo una trama para complicar más aún la situación de Julian Assange y vincular a Olavini en este Yo creo tema, que ¿no? sí, yo creo que sí. Yo creo que el hecho de que nos hayan notificado a los dos, no les conozco yo a los colegas abogados, respeto y aplaudo mucho la fortaleza de ellos, aplaudo la libertad de Olavini, pero realmente nos vamos a conocer ya en la investigación. Nos vamos a conocer y yo creo que más allá de una defensa de personas, es una defensa del Ecuador. Se afectó todo tipo de soberanía. ¿Dónde quedó la soberanía? No es que seamos chauvinistas, pero... No, es que Pero usted tiene es razón, algo abogado. mínimo, o sea, y es verdad. No sé si es que el fiscal Toinga, por ejemplo, que es el encargado de este tema, podrá ir a investigar el estado de Virginia los casos de Assange, ¿no? A ver si le deja, O a por lo menos, preguntarle a preguntar si es al que involucrado. yo creo que no podría dejar, ni siquiera dejarían pisar una sede de fiscalía en Estados Unidos, pero aquí es territorio de nada. Ya, de pero nadie. le cuento lo que ya le he dicho a los 2 abogados de Olavini y que vale la pena reiterar, justo en base a esa construcción de la trama. Sí, de una teoría forzada, que es espionaje regional y a través de Olavini y Julian Assange. La CNN publicó que Estados Unidos y Ecuador desencriptaron la información de Olavini y que fueron altas fuentes del gobierno de Ecuador. Les confirmaron a CNN que la Fiscalía del Ecuador, con la asistencia de expertos informáticos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del FBI, lograron desencriptar los principales equipos informáticos de Olavini. Esto es el 12 de junio. Así es, Y autoridades del Ecuador del Ecuador. informan Sí, a el la trabajo CNN conjunto hace rato. lo que hizo la Fiscalía. Se supone que es una investigación En secreto. reservada. Ya, es más, en una de entender? las providencias, cuando se da la incautación de evidencias, amenazan a los abogados diciendo es investigación reservada, bajo sanciones. Pero que no hay ningún problema. Tomaron fotografías de un supuesto lugar donde supuestamente encontraron evidencias. Fue un funcionario de fiscalía que en Twitter dijo que Assange era un narcoterrorista. O sea, un secretario que va en funciones de la fiscalía, que debe tener un principio de objetividad, haciendo este tipo de comentarios en su Twitter personal. O sea, ¿dónde llega? Claro. Absolutamente. ¿En manos de quiénes ¿En están? manos de quién estás? ¿Con qué objetividad podemos nosotros ingresar a una situación de estas? Ahora, yo también lo que creo que el segundo escenario es, además de vincular con Vini, es como ya presentamos esa denuncia de la filtración de datos, y hay que seguirle y leerle muy bien al canciller Valencia. Él cuando se me pregunta, ¿y usted está acusado de esto? Es decir, la Cancillería, ¿qué van a hacer ustedes? Dice, no, vamos a contestar, pero nos reservamos el derecho también de presentar una denuncia por espionaje. Entonces, me parece a mí que nuestra denuncia será atendida medianamente cuando tengan los elementos e intenten formular cargos también en el Ecuador en contra de Assange, posiblemente también en contra de Olavini. Ahora, la situación de Assange, evidentemente la situación personal es muy complicada, tal como lo señala inclusive Nils Messler,
quien dice que hay una persecución colectiva contra Assange, que lo tienen en una situación muy crítica de ansiedad, de trauma psicológico intenso, etcétera. ¿Y se puede arbitrar algún pedido, un petitorio a organismos internacionales que vigilan los derechos humanos para que se pueda en alguna medida atender, qué sé yo, a Julian Assange ante esta situación crítica? Cualquier pedido tiene que ser canalizado a través del Reino Unido. Desde luego, habla a nivel internacional. El Reino Unido absolutamente no ha dado ninguna muestra de querer por lo menos solventar un trato digno. Nils Melzer dice algo muy grave, ya más o menos en la línea que usted argumenta. Dice que nunca en sus 20 años, porque es una persona muy especializada en el tema, ha visto que 3 estados persigan a una sola persona, refiriéndose a Estados Unidos, al Reino Unido y al Ecuador. ¿Y qué potencias las dos? Dice que en las guerras por lo menos usted tiene ejércitos que participan mediana, limitadamente, pero hay una respuesta, hay una confrontación. Pero aquí es contra una sola persona, 3 estados. Súmele también Suecia. Claro. Australia, que tampoco lo defiende. Entonces no son solamente 3, son 5 estados. Más las agencias mediáticas determinadas, que también ha sido una campaña muy sistemática de desacreditación, ¿no?, de burla. Y eso también es parte de este entorno. Y evidentemente su salud está deteriorada. Pude ver en unos videos. Es más, fue asilado en el centro de salud al interior de la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, 23 horas aislado, sí, sin acceso a biblioteca, sin acceso a información, sin acceso a su computadora, es decir, está totalmente aislado. Y en esas condiciones lo que se enfrenta a todo este tipo de elementos, con 18 elementos de cargo, de acusación de Estados Unidos, y esa es la situación. Por lo tanto... Pero la voz de la ONU y de esta relatoría especial sobre la tortura... Derechos de privacidad, no tortura, detenciones arbitrarias. Ningún peso, sabemos que también fuerza. De pronto ingresará independencia judicial. Es decir, pero ahí vemos el poder del Estado, es decir, cómo polarizamos, ¿no? ¿Quiénes son los poderosos? Es decir, por más razonamientos que haya, evidentemente no genera ningún tipo de aspecto. Claro, si fueran otros estados que fueran sus aliados, hubieran puesto el grito en el cielo, pero es Assange, por lo tanto no tiene ningún tipo de respuesta. Hubo una carta, ¿verdad?, enviada al periodista independiente británico Gordon Dimmock, donde Julian Assange hace un llamado a que todos los que compartan sus ideales luchen hasta el día en que sea libre. Estoy indefenso y cuento con usted y con otras personas de buen carácter para que salven mi vida. Este fue un clamor de Assange en esta carta. Cuando ya no se tiene más elementos, porque los jurídicos no responden a los políticos de persecución, obviamente creo que es la movilización mundial. Se ha logrado ya de alguna forma generar solidaridad. Hay grupos ya de derechos humanos que han anunciado y han expuesto sus argumentos de preocupación, porque aquellos 17, de los 18, 17 cargos van en contra de la primera enmienda. Esa pasividad de ciertos medios de comunicación y periodistas, como que no pasa nada. No, más que la ciudadanía, la población civil, es también el mensaje directo. Es un mensaje directo. Mire lo que pasa con los temas de Lavallato, con el juez Moro, sí. ¿No? En donde un periodista sale y expone estos criterios, el AUFAR, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido un precedente como Assange, por ejemplo? No se conociera absolutamente nada de esto, o que ese periodista estuviera en este momento perseguido. Claro. O sea, ese es el mensaje. El día de mañana pueden hacer lo mismo contra él. Pero sí hay que anotar que se ha escalado por lo menos a una movilización mundial de ciertas conciencias, quizá no toda la masa es crítica, pero hay una buena parte de la población que ha empezado incluso a dificultar un poco más el camino para la extradición, creería. El propio New York Times ha señalado que el respeto a la primera enmienda que garantiza la libertad de expresión en los Estados Unidos de su Carta Magna está amenazada precisamente por esta clase de persecuciones encarnizadas. ¿Cree usted que de todas maneras todos estos grupos de alguna manera dinamizan esta discusión? Tienen que dinamizar porque dar contrapeso. La respuesta más allá de legal es este tipo de movilización mundial. Tenemos para febrero, si no me equivoco, para finales de febrero la audiencia de extradición, y obviamente hasta esa época habría que ver cuál es la respuesta, ¿no? Lamentamos mucho aquí las voces de derechos humanos que no existan. Defensoría del Pueblo lo hizo el último día, Gina Benavides, el actual en lo absoluto, y recordemos que Assange sigue siendo ecuatoriano. Sigue siendo ecuatoriano. Sigue siendo ecuatoriano, es decir, hay una indiferencia y una insensibilidad total.
¿Y dónde están los derechos humanos aquí en el Ecuador? Es decir, es muy grave ese silencio. ¿Han pedido el pronunciamiento de la Defensoría del actual defensor Carrión? Bueno, él había emitido un Twitter diciendo que cualquier ecuatoriano donde esté merece el respaldo de ellos. En teoría. ¿Dónde está? Pero bueno, O sea, ¿dónde está? Ahora, Assange está enfrentando 18 cargos y aquí estoy leyendo la lista de los cargos. Realmente el futuro de este Y se reservan más, ¿no? es tremendo, ¿no? Se reservan más. Mucho más. ¿Por qué motivo? Porque si es que encontraron algo en esta investigación, en la incautación de evidencia, se reservan ese tema. Ujú. Si no van a ser los únicos, creemos nosotros. Por eso hay que seguir muy de cerca esa pista, esas versiones que quieren rendir, ese tipo de elementos de investigación que salen de Estados Unidos desde el FBI. Y obviamente eso no solamente es la cooperación hacia el Ecuador. Estados Unidos tiene una posición bastante utilitarista de las situaciones, desde que le beneficia a su socio, sino también lo que le beneficia a ellos. Y yo creo que intentarán también suministrar más cargos o fundamentar los ya existentes. En términos geopolíticos, esta situación de Assange refleja este acuerdo, este compadrazgo, podría decirse en términos coloquiales, de Gran Bretaña y el gobierno ecuatoriano, ¿no? Es evidente. Es evidente. Es evidente. ¿no? O sea, nadie podría a estas alturas decir de que no había acuerdos. Y básicamente, ¿qué sentido? Cuando el 11 de abril termina el asilo de manera injurídica, inconstitucional, se activa la petición de arresto, pero no era por la falta de comparecencia ante los juzgados británicos, era por la petición de extradición de Estados Unidos. E inmediatamente se le condena el mismo día a Assange. A las afueras, cuando le sacan por la fuerza imagen del esnable y avergonzante para el mundo y sobre todo para el Ecuador, evidentemente había policía británica. No era como nos decía el presidente Moreno, que él podía salir en libertad. Nos hubiéramos imaginado de forma tal vez muy ingenua que salga por la puerta, va a tomar un cafecito por ahí y vea si es que coge un bus, un taxi, ¿no es cierto? Nunca ocurrió eso. Le sacaron por la fuerza, le dijeron que se largue. ¿Y dónde quedó el famoso compromiso del gobierno británico con el gobierno ecuatoriano para no entregar a Assange? Es que esto vale decirlo, porque se lo dijo públicamente. Nosotros las altas dijimos, autoridades. no sé si en este medio, lo dijimos, Sí. que esas cartas, simplemente lo que decía es, la ley británica dice, ellos en ningún momento han dicho, nosotros como autoridades reconocemos que no podemos reiterar. No, los británicos son muy parcos y muy serios en eso, ¿no? Dijeron que la ley británica, pero ya teníamos antecedentes de que en este mismo año exmiembros del grupo ISIS que eran británicos fueron extraditados a Estados Unidos a afrontar una condena de muerte. Entonces ni siquiera con sus ciudadanos fueron capaces de respetar esta ley. Sabíamos de antemano que no era ningún tipo de salvaguardia o un tipo de respeto hacia los derechos, porque solamente se hablaba de la pena de muerte. ¿Qué tal? Son 17 cargos, sumemos, 10 años por cada cargo, Claro. 175 años. No, o sea, solamente le vamos a poner 175 años, no hay ningún problema. Pero además los tratos inhumanos, crueles y degradantes que está ocurriendo, que está pasando y que ya se lo anticipó. En esa filtración de documentos, hay una carpeta que a mí siempre me llamó la atención, dice, estado de mendicidad de Assange. O sea que, como le espiaban estos personajes que vieron todo lo que ocurría adentro, le vieron que Assange era un mendigo al interior de la embajada ecuatoriana. No tenía dónde dormir, no tenía que comer. Y había un expediente de eso. Expediente, porque ellos vendían por expediente, es decir, caratulados, ¿no? Assange en las salas, en reuniones, Assange con Garzón, WhatsApp de Garzón, mensajes de Garzón, y una carpeta especial dice estado de mendicidad de Assange. O sea, para que vea. O sea, sin ningún sonrojo. Exactamente. Es decir, y para que vea que no es que le acuerdo 7 millones de dólares que decían, ¿no? Que cada uno, el imaginario puede decir, ¿en qué palacio vivía Assange? O sea, ¿con qué comodidades? Porque es lo que nos hicieron creer. Las comodidades eran por los agentes irregulares de la CNAIM, por cierto. Porque solo también eso, lo que hablan de devolvieron. los agentes irregulares. O sea, los Lo que derechos humanos devolvieron- de Assange fueron violentados de En manera lo absoluto, brutal. de forma total. Pero lo que devolvieron en cambio como respuesta es que su comportamiento era absolutamente cuestionable. Baladíes, ¿no? La patineta, las heces Las fecales, heces fecales. que es lo que más impactó, ¿no? Pero que no había de ninguna manera un procedimiento para terminar el asilo. Ahora viene la responsabilidad internacional. Y ese es un tema que el Ecuador debería observar. A mí me sonó muy extraño que el gobierno de Moreno no dijera nada en su informe de la Nación el 24 de mayo sobre el tema Assange. No informó nada. Y ahora sale con tibios comunicados, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad superó todito los compromisos. Ahora fluyen los acuerdos comerciales, fluyen las bases itinerantes, el tema de la Los acuerdos basura, de ¿no? Galápagos. Entonces ya sabemos de que fluyó todos esos temas
a costa de una cabeza, porque también en esas conversaciones hay un audio en el que Assange dice textualmente, me vendieron a Estados Unidos. Es una conversación que le filtraron. ¿Sí? ¿Sí? Y Está en eso. ¿Será que podemos tener acceso Debe alguna vez? estar ahí. Debe estar entre los audios filtrados. Ajá. Eso se lo dio a la fiscal general. Ojalá algún momento tengamos oportunidad, porque Arroz Verde leyó el portal digital e inició de manera ya están inmediata presos, la media humanidad investigación. ahí. Pero no, del señor Assange hay que esperar todavía. Qué terrible la situación. Pero hay que seguirle la pista a ese Tenemos último que audio. seguirle la pista a ese audio. Sería muy importante que lo podamos escuchar en algún momento. Y evidentemente le vamos a Meli. seguir la pista al caso, ¿no? Así es. Y la preocupación mundial es porque no sé si la reacción es lo suficientemente fuerte como para al menos paliar en algo lo que se le viene, porque ante Estados Unidos el poder Es que todavía es débil. Yo creo que también aquí hay una situación mediática, ¿no? De desinformación total. Bueno, en el Ecuador sí, y en todo el mundo. Y a nivel mundial, o sea, ¿por Sí, qué? sí, Porque sin también duda. era un enemigo de determinadas agencias mediáticas, obviamente, y plataformas también informáticas. Y claro, ese despertar todavía está un poco tibio por la desinformación que ha habido. Y eso es evidente, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Y la reacción, de hecho, sigue siendo un poco lenta, pero como que se ha despertado un poco más porque todos los ofrecimientos y acuerdos que supuestamente había no se han cumplido y está en peligro la vida de Assange. Y ahora, la sociedad del mundo hubiese pensado que una vez detenido a Assange, con la posibilidad de la extradición casi inminente, Wikileaks iba a reaccionar y a soltar abundante información que devele un montón de cosas más que seguramente Wikileaks lo conoce. No pasa aquello. Bueno, o es que no lo permiten. Bueno, lo que pasa es que también hay que Interesante. establecer tiempos de defensa, ¿no? Bueno, evidentemente Sí, que tiempos sí. de defensa, nosotros igual aquí, por ejemplo, tenemos bastante carga laboral. De hecho, tenemos el tema de la naturalización, el tema de las evidencias, el tema de estas versiones. Y también hay un tema pendiente, que ojalá en algún momento se verifique, es un tema profundamente legal, jurídico, que lo que hicieron con Assange es un delito de lesa humanidad, se llama delito de persecución. Intervinieron más de 3 estados en contra de una persona y esperamos que en el mundo haya un juez que tenga la valentía suficiente de aplicar jurisdicción universal. ¿Es posible? Sí es posible. Baltasar porque- Garzón sigue al frente de todo este proceso. Baltasar Garzón sigue al frente, se está analizando esta propuesta porque sería dejar en impunidad todo lo que se ha hecho. Porque una cosa es la responsabilidad del Estado ecuatoriano como tal, que lo seguimos en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana, en las rectorías especiales, pero otra cosa es la responsabilidad personal como jefes de Estado. Y esa Trump, no se va. Teresa May, Moreno, por ejemplo, como personas representantes de los estados. Ese es un delito, nosotros tenemos que es un delito de lesa humanidad muy grave, porque es un prescribe? delito de persecución, imprescriptible. Imprescriptible. Y se lo Bueno, pueden nosotros en cualquier estado del mundo, racionalmente democrático y con mediana independencia judicial. le cuento que estamos a punto de lograr un contacto con Baltasar Garzón y pues tendremos también la versión de él si lo logramos, ¿no? Sería muy importante conocer el criterio jurídico de este juez que pues ha participado en casos emblemáticos. Él es una de las sin personas lugar a que inició dudas. jurisdicción universal Ujú. y precisamente esto no puede quedarse sin impunidad. Nadie está por encima de la ley, nadie, en absoluto. Claro, Muy y si bien, aquí bueno. estamos en indefensión, Total. algún día allá afuera, en algún lugar. En algún Y lugar. paradójicamente se está declarando en la Asamblea Nacional a la comunicación como un derecho humano, mire. Y un periodista que justamente hizo es comunicar situaciones tan graves en el mundo, lo tienen hundido en la más profunda de las ¿Y qué es la desesperanzas. diferencia de un Mark Zuckerberg que en cambio con nuestra información privada ha tenido varios juicios y ha salido bien librado? Así es, o sea, todo también depende de la óptica de poder, ¿no? Sin duda. Y lamentablemente sí, meterse con estados tan poderosos y con intereses también muy fuertes, esas son las consecuencias, pero lo que siempre manifestamos, no es un tema solamente de Assange, es un tema del periodismo mundial. Correcto, mismo es. muchísimas gracias. Carlos Poveda ha estado con nosotros, abogado de Julian Assange, en esta coyuntura de tantos elementos que Sí. precisamente son interesantes de Verdad. analizar porque siempre se les quiere dar el giro contrario, ¿no? Pero cuando vemos a profundidad y leemos un poquito más, resulta que las cosas son bastante diáfanas. Pero siempre habrá la posibilidad de dar a conocer el otro relato. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.